Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar sobre lo que son los modelos predictivos. Esta parte ya es muy importante porque aquí ya estamos introduciendo términos donde ya podemos conocer lo que son los diferentes modelos, los diferentes algoritmos que se utilizan para hacer clasificaciones, para hacer predicciones, para hacer lo que son las tareas principales de lo que es el Machine Learning. Pero antes que nada vamos a comenzar aquí a dar un paso introductorio muy leve, lo que es cómo generamos datos. Esta parte lo vimos en el video anterior, pero vamos a mencionarlo rápidamente para tener en cuenta que los datos lo podemos generar en cualquier actividad que estemos haciendo, a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, donde podemos visualizar contenido, a través de los casos como es el coronavirus. A través de todo eso podemos o se obtienen lo que son datos. Y entonces se dice que cada minuto, todos los usuarios de Facebook comparten contenidos y entonces cada minuto se comparten 2500 veces, no sé, entre diferentes tipos de contenido. En YouTube se dice que cada minuto se suben 72 horas, cada minuto se suben 72 horas de videos, entonces es una cantidad muy grande para hacer un minuto, ¿no? Y en el caso del COVID-19, los trabajadores del sector salud fallecían entre 1.320 personas, entonces aquí ya es una cantidad muy considerable, estamos hablando de bajas de trabajadores del sector salud, pero esto pasaba lo que es al minuto. Entonces se dice que durante un día de trabajo, durante todo un día, se puede llegar a tener lo que es a partir de 2.5 exabytes de información, donde un exabyte es 10 elevado a la 18. Aquí vamos a ver en la evaluación de 10 elevado a la 18 y podemos visualizarlo aquí en el resultado del intérprete, que es un número muy grande, el cual ahorita no lo puedo ni siquiera leer, pero se dice que de ese número, de ese exabyte, son 2.5 exabytes de información. Estamos hablando de 2.5 exabytes de información, que es un número mucho más grande que un exabyte, es el doble y un poquito más del doble. Y ya estamos trabajando con exabytes, que para almacenar toda esa información en 2.5 exabytes necesitaríamos 1.000.000 de discos duros de 1 terabyte para poder trabajar con esa información, y es una cantidad muy grande que no podemos imaginar. Aquí presento rápidamente las medidas de almacenamientos que conocemos, como el bytes, el bits, el bytes, el kilobytes, megabytes, hasta petabyte o hasta zettabyte, y de hecho después del zettabyte hay otra cantidad de almacenamiento grande, pero vamos a enfocarnos aquí en el exabyte. Vemos que el exabyte son 1024 petabytes y entonces una cantidad muy enorme. Entonces esa parte ni siquiera nos las podemos imaginar porque es sumamente grande la cantidad de información que se almacenan al día o que se obtienen al día. Entonces, cada vez que compramos en línea, recibimos un pago en PayPal, publicamos en Facebook o subimos una foto a Facebook o a nuestros estados de WhatsApp, estamos generando datos y esa información, y eso es información que va a servir para alguien o para hacer algo. Harvard Business Review dice que el dato que nosotros estamos obteniendo es el nuevo petróleo del siglo XXI. Más adelante vamos a dar un ejemplo más claro de por qué el petróleo lo relacionamos con el dato. Pero antes que nada vamos a mencionar que los datos se pueden analizar desde dos puntos de vista. Uno es el análisis retrospectivo. Este análisis hace referencia al proceso de la evaluación mediante el uso de datos históricos. Vamos a analizar, abrir nuestros datasets que tenemos, que hemos hecho en el pasado y qué decisión debo de tomar para poder continuar. En esto se basa en este análisis retrospectivo, es visualizar 100% qué hemos hecho en el pasado, datos históricos que tenemos y qué decisión voy a tomar a partir de esto. Ahora viene lo que es el análisis predictivo, muy popular. Esto no es un enfoque de que una lectura de cartas, una lectura de la esfera o una lectura de mano. No, el análisis predictivo se basa en poder ver
que hay a través de los datos y así poder predecir o tener una visión de lo que va a ocurrir el siguiente año, el siguiente día o las siguientes 2 horas. Si una empresa tiene una cierta información del producto más popular y más vendido en el año 2021, a través de esa información puede predecir cuál va a ser el margen de ventas que va a tener en el siguiente año, para poder predecir o tener una visión de su producto o de la popularidad que va a tomar su producto. ¿Por qué relacionamos el dato con el petróleo? Aquí ya llegamos a esta parte. El petróleo es una sustancia de hidrocarburos muy importante, pero si la tenemos simplemente cruda, no sirve de nada. Ese petróleo debe de tener un proceso de conversión para que pueda tener una utilidad, como es en el gas, como es en la gasolina, como es en el diésel, entre otras cosas más. Pero si ese procesado no se lleva a cabo, entonces solamente nos queda el petróleo crudo y se vuelve algo, vamos a llamarlo inservible, o algo que está ocupando un espacio que no nos sirve de nada, porque el petróleo únicamente va a tomar valor con el procesado que se vaya a dar. Esto se hace en las dichosas refinerías. La refinería para eso es, para tomar el petróleo, hacer un procesado gigante, hacer un procesado de conversión y obtener lo que son los resultados. De la misma manera ocurre con los datos. Nosotros tenemos un conjunto de datos, tenemos un dataset, que ese es nuestro petróleo. Llevamos a cabo dentro de nuestra propia refinería, ya sea la limpieza de los datos, la visualización, la reestructuración. Aplicamos algoritmos estadísticos, aplicamos lo que son los modelos, entrenamos los modelos, probamos los modelos y obtenemos ya lo que es nuestros resultados. Eso es nuestras refinerías de datos. Tenemos nuestro petróleo, que son los datos, aplicamos nuestra propia refinería, que es todos los algoritmos estadísticos que tenemos, nuestros procesos, nuestras técnicas, y así poder obtener lo que son los resultados. Esa es la relación que podemos encontrar entre una refinería de petróleo con una refinería de nuestros datos. ¿Qué es el análisis predictivo de datos? En el ámbito de modelos predictivos se establece que un conjunto de algoritmos estadísticos programados con una herramienta estadística y aplicado a lo que son los datos históricos devuelven una función matemática. Esta la voy a ver en la siguiente etapa, pero quiero recalcar esto, que no olvidemos las matemáticas, que por aplicar cualquier modelo estadístico vamos a generar lo que es una función matemática, que hacer alguna evaluación vamos a obtener un resultado, y todo lo relacionamos, o todo es básicamente matemáticas o una función matemática. La estadística es el eje principal en las ciencias de datos. Existen diferentes algoritmos que se pueden utilizar. Aquí les menciono uno, como el de contraste de hipótesis, regresión lineal, la regresión logística, el clustering, los árboles de decisión, series temporales, naive Bayes, entre muchos más. Son algoritmos que existen, que ya los podemos utilizar para hacer un modelo, para tomar una decisión, para hacer alguna tarea en específico, pero estos algoritmos tienen una clasificación y tenemos que tomarlos en cuenta. ¿Cuál es esa clasificación? Para cuando se nos presente algún análisis de datos en particular y tengamos que tomar esa decisión de poder utilizar lo que son, ya sea algoritmos supervisados o algoritmos no supervisados. Y entonces allí tomar en cuenta cuál algoritmo voy a utilizar para solucionar un problema. Los algoritmos supervisados necesitan datos históricos para poder predecir. Esa es la característica principal, que para los algoritmos supervisados siempre vamos a usar sí o sí datos históricos. El principal objetivo es construir el modelo que sea capaz de hacer predicciones con los datos nuevos o datos que no conocemos, a partir del conjunto de datos que ya teníamos, datos históricos que menciono.
Aquí presento un ejemplo muy popular, muy utilizado para lo que son los algoritmos supervisados, que es determinar o clasificar lo que son los correos electrónicos, correos buenos con los correos spam. Entonces aquí tenemos en cuenta la manera de cómo o conocer los resultados. Si hacemos una clasificación de los correos, entonces ¿cuál es el resultado que estamos esperando? El resultado es determinar si es spam o no es spam. Entonces, esta es una de las características de los algoritmos supervisados, que conocemos los resultados esperados. Y entonces, para el entrenamiento de algoritmos tenemos información histórica de mails. Quiere decir que tenemos una entrada y tenemos una salida. Tenemos nuestro mail, que son el conjunto de datos de correos electrónicos. Aplicamos lo que es nuestro algoritmo supervisado para poder determinar si el mail que estamos tratando entonces es un spam o es un mensaje normal. Entonces, si cuando estamos aplicando esta parte y colocamos lo que son datos nuevos o datos que no son conocidos en nuestro conjunto de datos, un dato nuevo, entonces nuestro algoritmo supervisado podrá ser capaz de determinar si es spam o no es spam. Pero siempre el resultado esperado es si es o no es. Los problemas más comunes para resolver son dos. Es la clasificación, como el ejemplo mencionado, que es predecir si un correo es spam o no lo es, o un modelo de regresión. Estos son modelos de aproximación. Por ejemplo, predecir el valor de un producto a futuro en el mercado. Es tener una lista de datos históricos de un producto y poder predecir o determinar si ese producto va a poder tener o cuánto se va a vender en el siguiente año, o si ese producto realmente se va a seguir vendiendo para el siguiente año y qué tipo de personas va a comprar ese producto. Esos son ejemplos de los que donde se aplica lo que son los algoritmos supervisados. Ahora los algoritmos no supervisados, estos a diferencia de los supervisados, no necesitan lo que son los datos históricos, por ello son más costosos, pero cuando me refiero a costosos hablo de manera computacional, porque requieren de ensayos de prueba y error, porque estos algoritmos no se conocen, los resultados no los conocemos, o sea, no se conoce como acá conocíamos que el resultado era spam o no spam. De esta manera aquí no conocemos los resultados, no conocemos los resultados esperados y estos quedan por definir. Los datos tienen información sin ninguna relación y aquí viene el principal objetivo, que es explorar la estructura de la información para extraer información relevante y, muy importante, a través de él detectar lo que son los patrones y así poder categorizar. Un ejemplo claro, un ejemplo que se presenta aquí es una serie de frutas, la manzana, el guineo y el mango. Se aplica lo que es nuestro algoritmo no supervisado y al finalizar el resultado es una serie de categorías de lo que se está presentando. Como entrada va a tener lo que son las manzanas y al final va a tener categorizado lo que son las manzanas. Ahora, tiene entrada lo que son guineos y más guineos. Nuestro resultado final es la categoría de guineo y lo que es el de mango, si ingresa lo que es una imagen de un mango. Al finalizar va a tener lo que es nuestra categoría de mango. De esta manera trabaja lo que son nuestros algoritmos no supervisados. Para este tipo de aprendizaje se realizan técnicas como la que es la clustering, que esto segmenta lo que son los datos en diferentes grupos basado en lo que son patrones detectados sin necesidad de tener un conocimiento previo. Aquí podemos mencionar que detectó un patrón de la manzana, la pudo clasificar y así detectó un patrón de guineo y lo pudo clasificar. De esa manera podemos identificar cómo es que trabajan los algoritmos no supervisados. De la misma manera, la reducción de dimensionalidad. Esta parte es muy importante, ya que existen lo que son atributos que no son relevantes
y si trabajamos o aplicamos o intentamos hacer un modelo con atributos no relevantes, entonces aquí entra en juego lo que es el costo computacional, ya que va a ser un procesado con atributos que no tienen nada que ver o no nos sirve de nada tenerlo, más bien nos va a alentar lo que es nuestro modelo. Entonces aquí hay que tener en cuenta la reducción de dimensionalidad que podemos aplicar. Datos históricos. A través de él podemos obtener lo que es los datos faltantes. Visualizamos un dataset, vemos que en una columna faltan datos, entonces ahí podemos identificar esa parte para poder determinar o tomar una decisión de qué técnica vamos a utilizar para poder rellenar esos datos faltantes. Y constantemente crear lo que es un modelo se dividen en datos de entrenamiento y lo que son datos de prueba. Aquí vemos que para los datos de entrenamiento se reserva un 50%, de validación un 25% y un 25% de prueba. Normalmente o muy popular es utilizar el 80-20, 80% de datos para entrenamiento y un 20% para datos de prueba. Todo resultado de un modelo nos lleva a lo que es una función matemática. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la regresión lineal y también tenemos lo que es la regresión logística. La regresión lineal, trabaja con lo que es una función. Al crear un modelo, crea lo que es una función matemática donde tiene lo que es un alfa y un valor beta y los valores de x1, x2 y xn, el cual los valores de x son los valores de las variables que contenga nuestro dataset o lo que estemos utilizando para poder hacer lo que es nuestra predicción, ya que y es la variable dependiente, perdone, aquí me fui nuevamente, y es la variable dependiente que se utiliza, o más que nada la respuesta de la predicción. Los valores de y son lo que los valores de x son los valores de las variables y los valores de alfa y beta son los valores de los mejores datos históricos. Entonces, para tener una predicción, para tener un buen modelo de predicción, tenemos que tener buenos valores para alfa y beta. Que alfa y beta son los valores basados en los datos pasados, en los datos del pasado. De la misma manera tenemos lo que es la regresión logística, donde tenemos una función matemática, donde tenemos alfa y beta, el cual vamos a determinar que alfa y beta son los valores basados en los datos históricos, y para obtener un buen modelo de predicción tenemos que tener buenos valores, buenos datos, buenos valores seleccionados de alfa y beta. Bien, vamos aquí a finalizar esta parte. Vamos a tener los contextos de la predicción. La predicción se utiliza para muchas cosas, para maximizar ventas, para incrementar CTRs de anuncios online, para predecir tasas de crímenes de asistentes a un partido de fútbol, para predecir casos de los bancos, para predecir los créditos asignados a los clientes, para predecir el contenido que se va a visualizar para tal usuario en las redes sociales, para lo que es el área de educación, para transporte. En fin, se utiliza para muchas áreas de estudio. Las ciencias de datos engloba toda esa parte para hacer una predicción y así tener una mejor toma de decisiones. Para ser un analista de datos se tiene que tomar en cuenta la matriz de conocimientos que tenemos que abarcar. La ciencia de datos es un campo interdisciplinar, el cual tenemos que tener conocimientos en matemáticas y estadísticas. Sabemos que la estadística es el eje principal y tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener presencia en esta disciplina, tenemos que tener presencia en lo que es en el área dominio de empresas, porque si queremos visualizar, no sé, ventas a futuros, no, tenemos que tener esa visión de poder ver a través de los datos
tenemos que tener presencia en análisis de datos, en software tenemos que tener también presencia en el desarrollo de software, tenemos que tomar en cuenta que es muy importante tener conocimiento en programación, en ciencias computacionales, en el machine learning, todo esto para ser un data science, un experto en ciencias de datos. Ahora, los ejemplos de modelos predictivos que podemos visualizar día a día o en cualquier actividad que estamos realizando es cuando hacemos una compra en línea, nos aparece lo que es la gente también visitó, son sugerencias, pero esas sugerencias están predichas a través de los datos que nosotros hemos dado y a través de los datos de otras personas de mi misma edad que han comprado un producto. Las personas también visitaron, personas que quizás conozcas, eso se les hará un poco más común cuando visitamos la red social de Facebook y nos presenta a las personas que quizás conocemos, otros perfiles vistos cuando estamos viendo perfiles en Facebook también, o los más vistos. Estos son ejemplos de donde está la predicción, donde están los modelos predictivos. Y aquí me despido con esta pregunta que dice: ¿cuál es la probabilidad de comprar el segundo producto sabiendo que el comprador ya ha comprado el primer producto? Esta es una esta es una pregunta que deja mucho que pensar, pero la respuesta está en los datos, que si sabemos o tenemos o que creamos un buen modelo de predicción, esta pregunta se responde por sí sola. Esto ha sido todo, amigos. Espero y este video sea de utilidad. Si me he saltado algo importante de esta parte, me gustaría que igual me aportara en esa parte. Todos estamos aprendiendo, todos aportamos un granito de arena para adquirir conocimiento. Muchas gracias y espero verlos pronto.